Ahí está. Va. Bueno, estamos observando ahorita unos temas, si se acuerdan, acerca de la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces aquí la pregunta principal es básicamente ¿qué significa que Dios es soberano? ¿Por qué es soberano Dios también, ¿sí? Y hemos contestado, básicamente lo que significa que Dios es soberano es que Dios tiene su trono como rey arriba de todas las cosas y rige cómo suceden todas las cosas, ¿sí? Vamos a observar los sábados, dentro de 2 semanas, si no me falla, vamos a observar nosotros qué significa la frase de Efesios 1, versículo 11, que dice, Dios es aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, ¿sí? Pues vamos a ver un tema de la soberanía de Dios, pero ya es lo que hemos estado observando ahorita. Básicamente, Dios gobierna arriba de todas las cosas. Eso es lo que significa que Dios es soberano. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué es Dios soberano? Es la que hemos intentado responder en las últimas sesiones. Y básicamente les di tres elementos de la soberanía de Dios que permiten que Dios sea soberano. El primer elemento fue la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios. Lo que observamos hace 2 semanas fue que Dios tiene un deseo extremadamente grande dentro de su interior que quiere que se cumpla. Como tiene un deseo, tiene entonces Él un propósito para todas las cosas. Ese es el primer elemento para que Dios sea soberano, ¿sí? Porque si Dios no tuviera un deseo, entonces Dios dejaría su creación que andara como ella quiere, ¿sí? No tendría entonces un motivo para cada una de las partes de su creación. Pero Dios sí tiene una voluntad para todo. Entonces Dios tiene una voluntad para la más pequeña de las hormigas, así como la tiene para cada uno de nosotros, así como la tiene para cada uno de los días en la creación, ¿sí? Así como la tiene para el sol. Todas las cosas tienen un propósito debajo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene una voluntad soberana. Eso significa, Dios tiene una voluntad para todas las cosas que Él creó. Todas las que se encuentran en su reino, todas ellas, Dios tiene un propósito para ellas. ¿Ok? Entonces, se necesita que sea soberano Él, se necesita que Él tenga una voluntad para ser soberano, porque sin la voluntad no habría algo que Dios quiera para su creación. Pero lo que vemos en la palabra es que Dios sí quiere algo para cada una de las cosas, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, el primer elemento es la voluntad. Segundo elemento, lo observamos la semana pasada. La semana pasada observamos que, aparte de que tiene una voluntad, Él también tiene una autoridad. ¿Ok? Ojo, tiene una autoridad. Porque, aparte de Él querer algo para cada uno de nosotros, tiene también Él la autoridad de decir, esa cosa que yo quiero para ti es lo mejor, es lo que tiene que pasar, ¿sí? Ojo, si Él no tuviera esa autoridad, Él estaría actuando injustamente cuando nos dice que tenemos que vivir de cierta forma, cuando nos coloca un camino de vida, estaría actuando injustamente. Pero si Él tiene la autoridad, que en verdad sí la tiene, entonces Él actúa de una forma que es justa y de una forma que es, aparte de eso, buena, ¿ok? Justa y buena, porque Él tiene la autoridad para poder situar las cosas como Él quiere. Él está actuando justamente, y aparte de eso, porque Él tiene una excelencia moral, sabemos que todo lo que ha colocado en toda la existencia va a dar a un buen fruto. Ninguna cosa va a dar algo malo, sino que todo lo que Dios planteó va a actuar para su gloria. ¿Okay? Entonces tenemos ahí dos elementos. Primer elemento, lo vuelvo a repetir, es la voluntad. Sin voluntad no hay soberanía, pero hay una voluntad y por tanto Dios puede ser soberano. Segundo elemento, sin autoridad no habría soberanía, ¿sí? Pero tiene una autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin voluntad no existiría un propósito.
pero sí existe. Y sin autoridad no existiría un derecho, pero Dios sí lo tiene. ¿Sí? Voy a anotar eso a ver si, para que se entienda mejor, por si acaso. Sin voluntad no habría un propósito. Y sin autoridad no habría un derecho. Ojo, si no existiera una voluntad de parte de Dios, entonces Dios no tendría un propósito para ninguna cosa. Estaríamos nosotros andando libremente en cualquier dirección y como somos imperfectos, iríamos en toda mala dirección. ¿Sí? Pero gracias a la voluntad de Dios, que sí existe, todos nosotros tenemos un propósito y podemos confiar que las cosas que realizamos, aun cuando no vemos cómo llevan a un bien, aún así van a llegar a un bien, porque Dios está a cargo. ¿Sí? Sin autoridad, es la segunda cosa, no habría un derecho. Sin autoridad, Dios no tendría el derecho de colocar las cosas como Él quiere, pero sí tiene la autoridad y por tanto se colocan como Él quiere. ¿Sí? Entonces, Él tiene una voluntad para las cosas, Él tiene una autoridad para llevarlas como Él quiere, ¿sí? Pero falta una cosa, falta un elemento, y ese es el elemento que vamos a ver el día de hoy. Falta un elemento, que es el elemento del poder, el poder. Dios tiene que tener un deseo, tiene que tener una autoridad, pero también tiene que tener el poder para ejercer ese deseo y ejercer su autoridad. ¿Sí? Si no tuviera ese poder, entonces lo que Él quiere, aun si lo quiere demasiado, sería inútil, porque no podría ejecutarlo. ¿Sí? Aun si lo que Él quiere tiene la autoridad de decir así tienen que ser las cosas, si no tiene el poder, no lo realizaría. Pero Dios, lo que observamos en la palabra, es que Dios es el único que tiene poder. ¿Sí? Eso es bien grande. Dios es el único que tiene poder. Ojo. A lo que me refiero con eso es que Dios es el único que tiene poder en sí mismo. ¿Sí? O sea, es un poder que emane de Él, un poder que nunca se acaba, ¿sí? Un poder que no depende de nadie más. Todas las personas y todas las criaturas y todas las creaciones que existen el día de hoy, que tienen poder, ese poder se agarra de la fuerza de Dios. ¿Sí? Para que yo respire, por ejemplo, para que yo viva, yo necesito de un cierto poder. ¿Sí? Ese poder que obtuve de mi madre, ese poder que cuando estaba en su vientre, ese poder que obtengo el día de hoy cuando estoy comiendo alimentos, ese poder viene de Dios, finalmente. ¿Sí? El sol tiene un poder para poder estar brillando de la forma en la que lo hace, pero ese poder se origina en Dios. También el poder de Satanás, el poder que sustenta aún esas obras que son malignas, depende de aquel que tiene poder, depende de Dios. ¿Sí? Por eso también, por ejemplo, Satanás se dice que su poder es limitado, que su reinado es limitado, porque depende todo de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios es el único que tiene poder, un poder en sí mismo. Y eso es lo que tenemos que tener claro el día de hoy y depender de ese poder en su soberanía. ¿Sí? Entonces vamos a observar el día de hoy. Si no me falla eran 7, pero denme 2 segundos. 7, sí, 7 marcas del poder de Dios. 7 marcas del poder de Dios. Lo que vamos a observar el día de hoy básicamente va a ser 7 pasajes distintos que nos enseñan la grandeza del poder de Dios, para que sepamos nosotros qué tan poderoso es Dios y que aceptemos que entonces Dios sí es soberano. ¿Sí? Ese es el propósito de hoy, que a través de ver la cantidad enorme de poder que tiene Dios, que aceptemos que Él es soberano. ¿Sí? Y que se vuelva una buena noticia para nosotros eso, y dependamos de este poder. ¿Okay? Entonces vamos a observar estas 7 marcas. Les voy a dar la primera. La primera marca
es la creación. Y por eso es que les comenté hace rato, vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Si lo leemos, observamos nosotros el grandioso poder de Dios. ¿Por qué? Porque crea con una sola palabra, ¿sí? O sea, crea con algo que surge de su boca como una palabra. Nótese, cuando nosotros hacemos cosas, nosotros tenemos que movernos, tenemos que actuar, pero Dios solo tiene que hablar, ¿sí? Leo el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Noten, sea y fue. Entonces está hablando de una sola palabra, que está hablando, en este caso, Dios de su boca, y sucede la palabra. Dios da a existencia, Dios da orden a las cosas a través de todo Génesis capítulo 1, y todo lo hace con el poder de su palabra, ¿sí? Da lugar a las cosas, las ordena con el poder de su palabra. Hay otro versículo muy hermoso al respecto, si quieren acompañarme, al Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Y aquí también nos comenta esta realidad. En el Salmo 33 dice cómo es que Dios creó todas las cosas con su palabra, ¿sí? Y en este caso lo ejemplifica con dos cosas que son extremadamente grandes, que son los cielos y los ángeles. Ojo, cuando hace referencia a esto se refiere a los cielos divinos, el que no podemos observar nosotros, ¿sí? Y a los ángeles los llama como el ejército. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que hay una cantidad enorme de ángeles que existen, que son seres extremadamente poderosos, que estoy hablando en millones de ángeles, ¿sí? Ahorita no me acuerdo bien el número que venía por Daniel, pero dice la palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33, 6. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿sí? La palabra de Dios hablando y creando el cielo que no observamos y el ejército de ángeles que habita en ellos, ¿sí? Lo que apunté hace rato es una cita bíblica. Lo que he apuntado hasta ahorita no son citas bíblicas, son puntos a resaltar, ¿sí? Pero los pasajes que hemos observado hasta ahorita son Génesis, los anoto, Génesis 1:3 y Salmos 33:6. Ahí está, ¿sí? Entonces la idea es esa, la palabra de Dios crea. Ahora noten, entonces eso implica, a diferencia de nosotros, que para Dios realizar las cosas no es una obra trabajosa, no es una obra que requiera de un trabajo arduo para ser realizada, ¿sí? Si alguien realiza las cosas con su sola palabra, no es algo que canse a la persona, ¿sí? No es algo que haga que tengan que colocar todo de sí, sino que Dios, cuando observamos en el testimonio bíblico, vemos nosotros que todo lo que hizo en la creación, en ordenar la creación y en sustentarla el día de hoy, es un trabajo mínimo para Dios, ¿sí? Es como lo que nos cuesta a nosotros mover un dedo, ¿no? Ni siquiera sientes el esfuerzo cuando tú mueves un dedo, ¿sí? A diferencia de estar cargando pesas, estar cargando un objeto pesado, que nos empezamos a cansar, de estar corriendo, que nos cansamos, ¿sí? Dios está realizando una acción que no es laboriosa y que no lo está cansando a realizar eso, ¿sí? Entonces, la primera marca de su poder, la creación de las cosas, nos enseña que Dios no está realizando un trabajo arduo, a pesar de que está realizando cosas que son imposibles para nosotros, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Él hizo el universo de la nada. Si ustedes checan, por ejemplo, otra vez el testimonio de Génesis,
Deme unos segundos. Génesis. Se nota dentro de este pasaje que en un momento no existía ninguna cosa creada y luego surgió las cosas todas del actuar de Dios. Por ejemplo, en este pasaje se crea la luz. Cuando no existía ninguna luz, se creó luz. Versículo 3. ¿Sí? En este pasaje se observa también cómo es que se crean las aguas y se realiza también el cielo. Versículo 6. ¿Sí? Y versículo 7. Se crea de la nada agua, de la nada cielo. ¿Sí? Se crea de la nada, después de eso, la tierra. ¿Sí? Si ustedes chequen el versículo 9, se ve cómo es que se crea la tierra, cómo es que se crean después aquellas cosas que llenan estos lugares. Por ejemplo, después se observa cómo es que se crean los astros, los astros celestiales, cómo es que se crean las plantas, cómo es que se crean las aves, los objetos, que digan, los animales marinos, los animales terrestres, ¿sí? Y finalmente cómo es que se crean los hombres. Y todos surgieron de ningún lugar. Todos surgieron de la nada. Lo que nos está diciendo ahí es que no solamente es un actuar común, sino es un actuar que nadie puede realizar. ¿Sí? Decía, por ejemplo, un puritano llamado Thomas Watson, él decía, ni todo el mundo podría crear una, una simple, y déjenme, me acuerdo cómo se llama esto, una simple mosca. Él dice, ni todo el mundo podría crear una mosca, un animal chiquitito, un animal que podríamos pensar nosotros es insignificante. Nadie podría crear algo así, ¿sí? Pero Dios lo hizo. Dios creó el diseño de ese animal que nadie podría concebir. Si ustedes checan, por ejemplo, el arte conceptual de películas, todo se basa en cosas que son ya creadas, pero Dios creó su diseño de la nada, ¿sí? Aparte de eso, nadie puede dar vida como tal a las cosas que están muertas, pero Dios está trayendo vida de donde no hay, ¿sí? Para hacer esa mosquita. Dios está creando algo extremadamente complejo sin ningún esfuerzo. Entonces, nos muestra un poco del poder tan grande de Dios, esta creación, ¿sí? Y tomando en cuenta eso, vámonos a nuestra segunda marca. Nuestro segundo pasaje va a ser Job, capítulo 26, versículo 14. Job 26, versículo 14. ¿Ok? Si pueden acercarse a Job 26, 14. Y voy a concentrarme en la última frase del versículo. ¿Ok? Básicamente lo que quiero que vean aquí es la pregunta que realiza Job, porque esta es una realidad que tiene que entrar en nosotros, ¿sí? Esta pregunta tenemos que darnos cuenta que es extremadamente cierta. Y para que podamos ver la realidad de eso, voy a comparar el poder de Dios con un trueno, ¿ok? Con un rayo, perdón. Dice el versículo 14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, ¿sí? Está hablando de actuares grandes de Dios y está diciendo, son solamente el borde de sus caminos. Cuán poco hemos escuchado nosotros acerca del actuar de Dios, dice Job, ¿sí? Y dice al final del versículo 14, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Ok? Dice Job. ¿Ok? Quiero que noten eso. Hace referencia a un trueno, Job. Ahorita, de hecho, acaba de sonar un trueno aquí, que es algo particular. Pero noten, hace referencia a algo de la creación de Dios para hablar acerca del poder de Dios. Entonces, lo que quiero hacer, dice él, ¿quién lo puede comprender? ¿Por qué? Porque el trueno de aquí lo podemos comprender, pero el trueno de Dios no lo vamos a poder comprender, ¿sí? Y quiero que notemos eso con esto que les digo de los rayos. Esto es algo, bueno, estoy leyendo, voy a leer un artículo acerca de qué es el poder contenido
en un rayo. El poder contenido en un rayo, dice el artículo. Ahora mismo, en este mismo momento, se están produciendo en el mundo unas 20,000 tormentas que lanzan unos 100 rayos por segundo. Por término medio, tienen lugar al año entre 16 y 17 millones de tormentas, unas 44,000 diarias. Esto supone que caen 8 millones de relámpagos al día, capaces de liberar una energía comparable a 2 millones de toneladas de dinamita. Se calcula que cada rayo mide unos 5 kilómetros de longitud por solamente 1 centímetro de anchura y descarga entre 1,000 y 10,000 millones de joules de energía, con una corriente de hasta 200,000 amperes y 100 millones de voltios. ¿Sí? El aire circundante, o sea, el aire que rodea al rayo, alcanza unas temperaturas de 20,000 grados centígrados, más de 3 veces la superficie del Sol, que ronda los 6,000 grados centígrados. Por eso, los rayos son tan letales. Ojo, noten, esos números, si soy bien honesto, ni siquiera me los imagino. De esos números de energía que está diciendo que se contiene en un rayo. Y ahora te imaginas esa cantidad de energía por 8 millones de relámpagos al día. ¿Por cuántos serían al año en todo el mundo? Todos provenientes de una sola fuente, que es Dios. ¿Sí? ¿Cómo será el rayo de Dios, de su poder? Os repito la pregunta de Job. El trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? En otras palabras, no nos imaginamos en lo absoluto el poder de Dios. Es tan grande que es incomprensible qué tanto poder tiene Dios. Entonces, una segunda marca de su poder es que es infinito, ¿sí? No se termina ese poder, ¿sí? Es extremadamente grande y va más allá de lo imaginable por una persona. Entonces, ya tenemos dos marcas, ¿sí? La primera marca que les había comentado es que nos muestra que su poder actúa sin ningún trabajo a través de la creación, ¿sí? Nos muestra que realiza cosas que son inimaginables. En este caso, segunda marca, nos muestra que él actúa de una forma infinita, con un infinito poder, ¿sí? Segunda marca. Tercera marca. El tercer pasaje va a ser acerca de la vida. En Hechos, capítulo 17, versículo 25. Hechos 17, 25. Creo que sirve más si lo anoto así, para que se note cuál es cada una de las marcas. Hechos 17, 25. Y allí es el apóstol Pablo quien está hablando. Y básicamente lo que comenta Pablo dentro de este discurso es que dice que nadie puede crearle una casa a Dios aquí en la tierra, ¿sí? Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Dios no es servido por nadie porque nadie le puede dar a él algo, sino que él es la fuente de todas las cosas. Es lo que les comentaba. El poder que yo tengo para servirle a Dios, él me lo dio. Entonces sería muy tonto que yo pensara que el poder que yo tengo le va a servir en algo a él. Más bien él me lo está entregando a mí, ¿sí? Y es lo que tenemos que darnos cuenta con este pasaje. En este caso, este pasaje hace referencia a cómo nos da vida, aliento y todas las cosas. O sea, el poder de Dios se muestra en que Él entrega a todo. Chequen, dice el versículo 25. Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo. Él no necesita nada, ¿sí? Pues Él es quien da. El poder de Dios es el que da a todos
vida, aliento y todas las cosas. Entonces Él es la fuente de la que surge el poder de todos, incluida nuestra vida, incluido nuestro aliento, incluidas todas las cosas, para que no pensemos que algo viene de nosotros mismos y se sustenta solo dentro de nosotros. Todas las cosas se sustentan por el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios crea con su palabra y Él entrega con esa misma palabra. ¿Sí? Eso es lo que estamos observando hasta ahorita. ¿Notan? Tercera cosa, entonces, se nos muestra que el poder de Dios es tan grande que sustenta a todos. ¿Sí? Y les entrega a todos de su poder. Cuarta marca. El poder de Dios es tan grande que no hay nada imposible para Dios. Y eso lo observamos nosotros en Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, versículo 14. Génesis 18, 14. Por si acaso les recuerdo el contexto. El contexto nos está hablando acerca de Abraham y de Sara. Abraham y Sara son una pareja en este momento de ancianos. Son una pareja que, aparte de ser ancianos, Sara es infértil, o sea, se no puede concebir, no puede tener hijos, ¿sí? Y aún así, Dios les está prometiendo que les va a otorgar hijos, algo que es imposible porque son ancianos y porque ella es infértil. Y se los está prometiendo diciendo, va a suceder. Tienen que creer en la palabra de Dios, básicamente. ¿Sí? Lo que hace este versículo 14 es que nos muestra una pregunta. Y esa pregunta la tenemos que responder. Dice el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil o alguna cosa imposible? ¿Sí? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Está diciendo, aquello que es imposible va a suceder. ¿Sí? Entonces está diciendo, Dios puede realizar cosas que se escapan de los límites de la naturaleza. Dios puede realizar cosas que se escapan de los límites de lo que nosotros observamos y creemos posible. ¿Sí? Dios se encuentra fuera, no está sostenido a las cosas naturales, sino que se encuentra fuera y obra como aquel que está fuera, realizando las cosas que son imposibles. ¿Sí? Hay un argumento bien común que se tiene con gente que es atea, que es que no se creen los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros se encuentran fuera del reino natural, se encuentra fuera de aquello que es posible dentro de esta creación. Pero lo que tienen que ver estas personas es que Dios se encuentra fuera de ese reino natural. Esos milagros suceden porque nos muestran que Dios está arriba de todas las cosas. No está sostenido por el tiempo, no está sostenido por las leyes, aún las leyes que Él creó para sostener todas las cosas. ¿Sí? Dios se encuentra arriba de todas esas cosas. ¿Sí? Entonces nos muestra ahí que su poder supera aún las cosas que Él creó. ¿Ok? Cuarta marca. Quinta marca. Quinta marca. Esta marca nos muestra que el poder de Dios no se cansa. Y eso lo podemos observar nosotros en Isaías, capítulo 40, versículo 28. No se cansa. Y no se preocupen, al final voy a resumirlo en menos puntos, cómo es el poder de Dios. Pero para que vean, porque cada pasaje nos agrega varias cosas, ¿sí? Entonces, en el versículo de Isaías 40, 28, lo que observamos es que el poder de Dios es tal que Dios nunca se cansa. Dios nunca
desfallece. Nunca dice yo tengo que descansar de tal forma que sea para recuperar energías. ¿Sí? Chequen lo que dice el versículo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? Noten las palabras, no desfallece, no se fatiga con cansancio. ¿Sí? Para nosotros llega un punto en el cual ya no podemos más. Si nosotros continuáramos actuando y trabajando de forma constante día a día, no pasaríamos de la semana. Pero Dios ha realizado acciones extremadamente cansadas durante miles de años y aún así permanece con mayor fuerza que el más joven de los hombres, ¿sí? Que aquellos atletas que nosotros observamos en la tele. Ellos envejecen, ellos dejan de servir para sus actuares, pero Dios permanece fuerte todos los días de la creación. Nos dice otro versículo, no hay nada demasiado difícil para ti. Jeremías 32:17. ¿Sí? La idea es esa, Dios nunca se cansa. Quinta marca, perdónenme. Sexta marca, ya casi acabamos. Sexta marca, Dios trae vida a muertos espirituales. Trae vida a muertos espirituales. Y para eso vamos a ver una historia en Marcos 10, versículo 27. Ok, ojo. Tenemos que ver hasta ahorita qué es lo que ha actuado Dios. Okay, hasta ahorita Dios ha realizado la creación. Hasta ahorita Dios se ha visto, en los segundos, se ha visto que es más poderoso que todas las cosas que hay en su creación. ¿Sí? Se ha visto que Él entrega el poder y la vida a todas las cosas que hay en su creación. ¿Sí? Se ha visto que Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. ¿Sí? Él no se ve limitado por ella, por la creación. ¿Sí? Se ha visto que no se cansa en su poder, ¿okay?, para realizar las cosas. Pero noten que hasta ahorita no hemos lidiado en lo absoluto con fuerzas que vayan en contra del actuar de Dios. ¿Sí? Cuando vemos Marcos 10:27, observamos nosotros que hay personas, incluidos nosotros antes de ser cristianos, que se encontraban muertas espiritualmente. Eso significa que iban en contra de Dios, que odiaban a Dios y que por tanto no tenían vida en sí mismos. Y lo que sucede en este versículo, que ahorita vamos a situar en su contexto, es que Cristo está anunciando que a pesar de que es imposible que una persona muerta se acerque a Dios, a pesar de que es un actuar extremadamente grande, Dios lo puede realizar. Dios puede hacer que tengan vida personas que odian a Dios. Eso está bien grande. Dios puede cambiar el corazón y transformar el corazón de tal forma que amemos nosotros a Dios, que vivamos nosotros para Dios, ¿sí? Que a pesar de que nosotros tenemos una oposición bien grande hacia todas las cosas de Dios, aún así surja en nosotros un amor y una vida verdaderas. Ahora sí, sitúa el pasaje en su contexto y veamos eso. Este pasaje está situado en la historia del joven rico. Si ustedes se acuerdan de esa historia, el joven rico era un discípulo de Cristo que se acercó a Cristo, versículo 17, y que se arrodilló a él, mostraba que sí tenía una reverencia delante de Cristo, ¿sí? Noten versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno. ¿Sí? Noten otra cosa. Él le llamaba a Cristo Maestro. ¿Sí? Cristo era un rabí delante de él. Entonces, él era un maestro.
y le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ok? Ahora lo que sucede en los siguientes versículos es que básicamente Cristo quiere hacer que él note, que note este joven rico, que no puede realizar él nada en sí mismo para ser salvo, ¿sí? Que lo que tiene que hacer él es que tiene que entregarse por completo a Cristo. Y la forma en la que le dice eso es a través de recordarle, dice el versículo 21, una cosa que le faltaba. Le dijo, ve, vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque él se aferraba a sus riquezas y se tenía que entregar todo a Cristo. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Noten, el punto de Cristo es, tú tienes que entregarte de forma completa a mí. Tienes que tomar tu cruz. Tienes que venir y tienes que seguirme. Que son las tres acciones que tiene que realizar todo discípulo de Cristo. La forma en la que te va a tocar a ti, joven rico, es que tú tienes que entregar tus riquezas. ¿Por qué? Porque tus riquezas son esa cruz que tienes que tomar. Entonces, le está diciendo, entrégate de forma completa a mí. ¿Sí? Y el joven rico no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nos piden eso, hermanos, cuando nos piden que nosotros nos entreguemos de forma completa a Dios, tenemos que ver si nosotros decidiéramos en verdad qué vamos a hacer ahí, nosotros seríamos como ese joven rico. Diríamos que no, de forma absoluta, ¿sí? Si a ti te dijeran, toma tu cruz y deja de buscar las cosas que son buenas para ti y solamente búscame a mí, tú no dirías que sí, ¿sí? La razón por la cual aquí hay gente que sí ha dicho que sí, no es porque lo dijeran ellos mismos, sino es porque Dios les dio la capacidad para poder decir que sí, ¿sí? En otras palabras, lo que sucede después, noten, versículo 22, él, afligido por esta palabra de que se tenía que entregar, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquellos que tengan algo no van a entrar fácilmente, dice Cristo. Continúa el versículo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volviendo a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Nótese que Cristo repite esta idea. Cuán difícil es entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está queriendo que vean sus discípulos es que es extremadamente imposible. ¿Sí? Que no lo pueden hacer porque confían ellos en sus riquezas. Dice el versículo 25, ahora lo compara para hacer referencia a qué tan imposible es. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron y noten la pregunta que hicieron. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Para ese momento ya les entró la idea a ellos. Y entonces preguntaron, entonces, ¿quién será salvo? Porque lo que asumen ellos es, absolutamente nadie va a poder entrar. Entonces, y Jesús les dijo, mirándolos, para los hombres es imposible. Dejándonos solos, no entramos. ¿Sí? Dejándonos solos, ninguno va a querer crucificarse a sí mismo. Más para Dios, no. Para Dios, todas las cosas son posibles. Dios puede superar nuestra muerte espiritual para traernos a la vida, para que nosotros nos entreguemos. Dios tiene el poder para salvar a un pecador sumergido en sus pecados, sumergido en odio a Dios. Y entonces lo que realiza Él, con ese poder tan grande, es que realiza una nueva creación.
Así como en el inicio Él hizo una creación y creó todas las cosas, aquí, para traernos a la vida, Él realiza una nueva creación, de modo que supera el poder de la oposición del pecado, el poder de la oposición de Satanás, ¿sí? Y con su tan grande poder nos salva y nos mantiene a nosotros salvos también con su poder. No busquen este pasaje si quieren, pero en 1 Pedro 1:5 nos dice la misma idea. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, hay una pregunta bien grandota que me gustaría que algún día pueda exponer, pero les preguntaría a ustedes, ¿qué les hace pensar que el día de mañana se van a levantar cristianos? No voy a poder profundizar en la pregunta, pero les doy la respuesta. Lo que nos hace pensar que el día de mañana vamos a ser cristianos, respondiendo correctamente a la pregunta, no es mi amor tan grande por Dios, no es mis años que yo llevo en la congregación, no es mi cantidad de conocimiento que yo tengo en la palabra de Dios, no es mi familia, no es lo que tú quieras. La única respuesta correcta es el poder de Dios que me mantiene a mí con fe. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Y como su poder de Dios es tan grande, sé que me mantendrá con fe cada uno de los días de mi vida, hasta que yo llegue delante de Él, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es una muestra enorme del poder de Dios, una muestra enorme del poder de Dios, ¿sí? Que Dios trae vida a muertos espirituales, ¿ok? Entonces ahí tenemos una sexta marca y vamos a dar una última marca, séptima marca. El poder de Dios es tan grande que le pertenece todo poder. Le pertenece todo poder. Salmos 62, versículo 11. El poder de Dios es tan grande que le pertenece todo poder. Esto ya más o menos lo vimos, porque Él le da poder a todo lo que tiene algo de poder, ¿sí? Pero aquí lo que quiero que notemos, que resaltemos, es que básicamente el poder de Dios no es una característica de Dios. O sea, no es algo como que sea externo a Dios, ¿sí? Ejemplo, para mí, una característica mía es que yo utilizo lentes, ¿sí? Ya lo he ejemplificado antes. Pero si tú me quitas los lentes, yo sigo siendo yo, ¿saben? Pero en este caso, para Dios no es una característica su poder. Tú no le puedes quitar su poder, ¿sí? Y que siga siendo Dios, sino que es una parte esencial de Dios, que Él tiene poder, ¿sí? Es Dios mismo ese poder, ¿sí? Chequen lo que dice el versículo 62:11 de los Salmos. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Les leo otros pasajes. Job 12:16 dice, con él está el poder y la sabiduría. Dice el Job 12, versículo 16. Dice Romanos 1, versículo 20, él tiene eterno poder y deidad, ¿sí? Nos dice el Salmo, este sí lo buscan, porfa, Salmo 93, versículo 2. Entonces espero para que lo encuentren. Salmo 93, versículo 2. Firme es tu trono desde entonces. Ese desde entonces significa desde la antigüedad, desde siempre, básicamente, ¿sí? Tú eres eternamente. Hermanos, como ese poder
le pertenece a Dios y está tan conectado con quién es Dios, es la razón por la cual ese poder es tan grande. ¿Sí? Si nosotros observamos todas las características de Dios, todas las características que son esenciales de Dios, ¿sí? Como su amor, su justicia, vamos a ver que Él es perfecto en todas ellas. El poder es una de esas características. El poder es tan unido a quién es Él y su perfección que por eso es tan grande. Y si yo pertenezco, que diga, si yo pienso, perdónenme, entonces a Dios tengo que pensar en Dios como ese Dios poderoso. Como decía Mateo 26:64, y en este caso son palabras de Cristo. Cristo decía a Dios como asociándolo y refiriéndose a Él como el poder. ¿Sí? Voy a leer el pasaje. Digo, si no lo pueden encontrar, no se preocupen. Dice el versículo 26:64 de Mateo. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ok, tengo que explicar eso. Él está diciendo, sentado a la diestra. ¿Se acuerdan a la diestra de qué está sentado Cristo? Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Eso nos lo dicen varios pasajes. Cristo está sentado a la diestra del Padre, dicen otros pasajes, ¿sí? Pero aquí noten qué está diciendo. Cristo está sentado a la diestra del poder, ¿sí? El poder está colocándolo como Dios. Por eso les digo, a Dios le pertenece todo poder y es tan esencial en él que en este pasaje se le está llamando el poder, ¿sí? Es bien grandote entonces. ¿Quién es Dios con todo su poder? Entonces vamos a terminar, ¿no? Hermanos, colocando un nombre para este poder de Dios. Y ese nombre va a ser omnipotencia. Omnipotencia. El poder soberano de Dios se llama omnipotencia. Es un nombre que ha adquirido históricamente, o sea, este nombre no aparece en ninguna parte de las escrituras, sino que en la historia le pusieron ese nombre. Ese nombre significa ovni, que significa todo. Lo voy a anotar. Ovni, todo. Potencia, poder. Entonces significa todo poder, ¿sí? La omnipotencia, básicamente, es decir que Dios tiene todo el poder para realizar todas las cosas que Él desea, ¿sí? Omnipotencia tiene Dios, tiene el poder para realizar todas las cosas que Él desea. Tiene el poder tan grande que, ahora sí les doy cinco atributos que surgen de todo lo que vimos. Tiene un poder tan grande que puede hacer toda su voluntad. Eso significa hacer todo lo que es de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Tiene el poder tan grande para hacer todo fácilmente, sin trabajar o sin ningún trabajo o cansancio. Tiene el poder para hacer todo con medios o sin medios, como a él le plazca. Ahorita les explico. Tiene el poder para, ay caray, ya me estoy quedando sin tiempo. Para hacer todo sin que nadie se resista. Y tiene el poder para, último, para hacer todo para que todos
todas sus criaturas sean capaces de hacer algo. Ok, tengo que apurarme. Tiene el poder para hacer todo, para que todas sus criaturas sean capaces de hacer algo. Ok, ¿qué significa eso? Significa que para que yo pueda hacer algo como criatura de Dios, aún yo como hijo de Dios, necesito del poder de Dios. Yo no me sustento solo. Yo necesito de alguien que me entregue poder. Eso nos va a ayudar mucho después. Por ahorita nada más quiero que noten, yo dependo por completo del poder de Dios. ¿Sí? El 4. Él puede hacer todo, híjole, me faltó el todo ahí, pero bueno, hacer todo sin que nadie se resista. ¿Eso qué significa? Eso significa que Él tiene tanto poder que nadie puede resistirse a su poder. ¿Sí? Él puede hacer lo que Él le plazca. Ya lo hemos observado antes. 3. Puede hacer todo con medios o sin medios. Dios puede hacer que crezcan todos los pastizales de todo el mundo a través de la lluvia que Él creó. ¿Sí? O puede decidir hacerlo sin nada, que no haya lluvia y de repente aparezca. ¿Sí? Así como creó todas las cosas de la nada. Dios puede hacer todo. 2. Fácilmente, sin trabajos y cansancio. Nunca se acaba su poder, nunca se cansa. Y Dios puede hacer todo lo que sea su voluntad. Ojo, pregunta, ¿Dios puede crear una piedra tan grande que no la pueda levantar rápidamente? No. ¿Por qué? Porque si lo hiciera sería una muestra de debilidad y no de poder. ¿Sí? Porque para hacer eso, Él tendría que dejar de tener todo el poder, dejar de ser Dios. ¿Sí? Y también no, porque Dios no realiza las cosas sin voluntad. Dios todas las cosas que realiza las realiza porque quiere hacerlo. Y Dios no tiene ninguna razón para querer hacer eso. ¿Okay? Entonces nada más esto es un poco de la omnipotencia de Dios. Vamos a terminar orando porque ya me quedé sin tiempo. Josh, ¿cómo ves si también nos diriges en la oración final? Vamos a terminar. Vas. Ok, claro que sí, amigo. Señor, muchas gracias porque eres Dios y porque a pesar de que estas cosas no las podemos entender por completo, eh, tú nos has enseñado hoy un poco más de quién eres. Gracias porque eres tan bueno que nos dejas verte un poco más de cerca, nos dejas verte un poco más claramente. Te agradecemos por este estudio y por este tiempo en el que tú has dispuesto que podamos aprender más de ti. Permítenos seguir aprendiendo, permítenos seguir acercándonos cada día más a ti. Pon en nosotros ese deseo ferviente y constante de buscarte y de querer saber cada día más quién eres tú. Síguenos enseñando, Señor, sigue usando a Jaso cada día para que nos guíe a través del estudio de tu palabra. Gracias por esta oportunidad tan grande que nos has dado a todos de estar aquí hoy y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios.